compartir lo que hemos preparado para este día. El primer derecho que desarrollan en el mundo es el derecho civil. El derecho civil se caracteriza por eso el tema del matrimonio viene a ser una sociedad conyugal y cuando ya contrae el matrimonio estamos comprometiéndonos a hacer una sociedad como una empresita, todo lo que juntos estando viviendo, entonces está en función de patrimonios. Se formaron nuevos estados, pero aquí nuevos latifundios. Europa era antiguos latifundios, acá latifundios modernos, nuevos, terratenientes. Esos formaron esos estados. Entonces eran terratenientes. Es intacto. Las iglesias intactas, seguían. Y ahí lo que se da es otro fenómeno, es de que los que participaron en el ejército de la independencia o los independentistas, entonces reclamaron su derecho de haber participado, de haber hecho la guerra contra los europeos o la independencia de España. Entonces, las Fuerzas Armadas, igual también, algunas haciendas se repartieron como parte de la indemnización y reconocimiento de su participación en la guerra. Por eso, el ejército ecuatoriano también era terrateniente hasta la reforma agraria del Ecuador. Y muchos al menos de estos generales, de estos grandes jefes de las Fuerzas Armadas desde entonces que participaron en la independencia, eran terratenientes. Son terratenientes. Esos son otro tipo de terratenientes que después de la independencia, cuando constituyó la República de Ecuador, transformaron en terratenientes. Así nomás de sencillo es para entender la cuestión agraria en el Ecuador. Bien. Entonces, en ese sentido, pues ya, conforme van evolucionando, van organizando los trabajadores, sobre todo los campesinos, van también organizando, entonces van exigiendo y haciendo alianzas con la clase popular, con los obreristas, con los trabajadores, entonces van presionando a los latifundios y al Estado exigiendo que garantice la redistribución de la tierra. Es decir, que las tierras, un concepto que empieza a desarrollar desde Europa y también aquí también empieza a introducir de que la tierra, para que no sea que se aproveche solamente de una persona, una sola persona que sea como el dueño de territorios enteros, entonces empiezan a desarrollar lo que es una cuestión que es fundamental de que la tierra tiene que cumplir la función social, un poco como para equilibrar, es decir, que para seguir quitando ese acaparamiento, para no seguir permitiendo el acaparamiento de la tierra, entonces para poner límite decir no, la tierra tiene que cumplir la función social. Entonces, así un poco como que ya va abriendo ventana para seguir luchando el derecho por la tierra. Entonces, porque si no, solo era todo como se veía, como que estaba consumado, todos estábamos bendecidos para seguir siendo así, seguir siendo pobres, sin derecho a la tierra. Derecho a la cuestión agraria. En Europa es lo que se desarrolla. Se fortalece desarrollar y incluso pone en plena práctica este código civil o el código social. Y sobre todo en Francia, expandió por toda Europa y América Latina.
sobre todo desarrollaron, porque en Francia, o sea, es donde más se desarrolla la sociedad. Por eso siempre ellos tenían ese pensamiento así de expansionista, de la cuestión que, por eso mismo también tiene lógica. Ellos en la Segunda Guerra Mundial incluso querían expandirse, por todas esas cuestiones vieron la Segunda Guerra Mundial. Antiguamente se aplicaba este código civil era para cuestiones más comerciales, mercantiles, para transacciones, se hacían los contratos. Entonces ahí es donde más se aplicaba, se organizaba, antes de que Francia se desarrolle en todo lo que es esta parte de protección más de la propiedad y también del matrimonio más que se propiedad. O sea, contraía el matrimonio, pero el interés de decir que entraba de ahí quedaba como propiedad. No solamente la persona, sino todos los bienes entraban ya como propiedad. Para proteger todo eso, lo que venga más en vigilancia muy fuerte. Entonces, por lo tanto, se entendía eso como que ese era el avance máximo, que ese era el único que tenía que existirse. Luego, claro, frente a toda esta cuestión que se vivía, entonces las sociedades empiezan a trabajar con el surgimiento, o empieza el derecho agrario, o el derecho, como decía, igual es lo que empieza a surgir. En ese tiempo los trabajadores empiezan a organizarse para justamente afectar, porque ¿dónde más? La población crecía, pero estaba hecho dueños solamente unos dueños tremenda extensa, o sea, territorios, países enteros, imagínense, dueños, y la población arrinconada, viviendo en salchicha, o sea, sin nada, sin ningún derecho. Entonces, por eso empiezan a organizar, buscar herramientas, mecanismos, y a exigir que haya este derecho a la tierra, el derecho a la alimentación, en su conjunto, el derecho agrario. Entonces, así como se va desarrollando. Entonces, para afectar la acumulación, la concentración de tierras en los latifundistas, ¿no? Y eso justamente también aquí había también esos reclamos, todo eso se va sumando en el mundo, se va formando movimientos que van presionando para que se vaya creando este derecho. Y a nosotros principalmente aquí, comunidades, a ellos nativos que perdieron tierras también, de alguna manera necesitábamos ese derecho. Entonces, claro, aquí también había todo ese movimiento, ¿no? Entonces, así como se va un poco ya, va consolidándose la exigencia del derecho, ¿no? Porque perdieron sus tierras en función de, como ya le indicaba, en función de abusos, de engaños prácticamente, ¿no? Entonces, eso. Estos mecanismos, sobre todo sobre propiedad de tierra, exigían la distribución de la propiedad de la tierra. Entonces, uno de los primeros mecanismos era la expropiación. El Estado que sea el agente que haga la expropiación, es decir, asumía el pago del precio al dueño de la tierra. Y una vez adquirido el Estado, adjudicaba a los que exigían ese derecho. Entonces, más o menos ese papel el Estado, hasta los años, décadas, al menos allá remitiendo al Estado ecuatoriano, más o menos ese papel, o sea, como que jugaba, ¿no? Definitivamente. Pero ahora, en este tiempo, ni siquiera eso se ha perdido. Entonces, eso, hacían esa reversión del dominio o confiscación. La confiscación, bueno, más adelante yo he desarrollado en el periodo liberal o liberalismo, ahí se hace real confiscación. O sea, entre lo que es expropiación y la confiscación no es lo mismo. La expropiación, como ya le digo, es pago o reconocimiento por la propiedad de tierra del Estado.
En cambio, la confiscación es reversión de la propiedad hacia el Estado, o sea, sin pago ninguno. Entonces, eso es una cuestión más dura, prácticamente. Pero en el liberalismo sí aplicó eso. Ya propiamente, más remitiendo al Ecuador, sobre la situación agraria y soberanía alimentaria, hay que entender un poco ya a nivel global de que la cuestión agraria es un tema geopolítico. Es un tema geopolítico y en términos económicos es estratégico. Entonces, y cuanto más hace necesario esta disputa que nosotros tenemos que emprender. No. Es decir que, como al comienzo también decía, la cuestión agraria va apegado junto al derecho a la soberanía alimentaria. Hasta el momento, vea, aquí en el Ecuador no hemos discutido, hemos tratado. Aquí solamente hablábamos discursos sobre la soberanía alimentaria, pero no está tratado como derecho, o sea, la soberanía alimentaria. Está en el marco de derechos humanos, por ahí así, pero concretamente, ya como derecho, estése ya así legislando, normalizado en el Ecuador, la cuestión de la soberanía alimentaria no existe. Igual en América Latina, solo en Cuba es lo que realmente ha existido reforma agraria, o existe derecho agrario, porque ahí se confiscaron las tierras. Es decir que, como le decía, igual la cuestión agraria o este crecimiento de latifundistas en el mundo continúa. La explotación sigue, o sea, la explotación de los trabajadores sigue. Ahora es un poco modernizado la explotación. Ahora al menos vea lo que estamos viviendo nosotros ahorita. Los compañeros que están viviendo de producción de leche, los compañeros que están viviendo con pequeños emprendimientos de florícolas que han hecho. Pero ¿quién están controlando el mercado? Y así en global, cuestión agraria. Son estos latifundios, estos grandes están controlando. ¿De quién depende de las semillas? ¿De quién depende para conseguir las plántulas? ¿De quién está dependiendo la cuestión de las cuestiones de productos agrícolas? Estos latifundios mismos son los que controlan, son dueños. La falla es en nosotros. Nosotros no organizamos, no tomamos conciencia sobre esta realidad. Lastimosamente, por ejemplo, abrimos este espacio para conversar, para ir tomando conciencia. Es decir, tenemos que ir multiplicando. Y yo invito a ustedes, sean agentes para seguir, concienciando a la gente. Desgraciadamente, muy poquitos, tenemos conciencia sobre esta realidad que vivimos. Estos mecanismos confusos que nos hacen confundir. Entonces, ¿cuál es la tarea? Las organizaciones, nosotros como agentes que estamos un poco como llamados para hacer, no sería llamados, sino preocupados sobre este tema. Entonces, lastimosamente, no nos, ¿qué sería? Pues tomamos interés y solo población o gente que tenga conocimiento y conciencia también son capaces de organizar. Caso contrario, es difícil de organizar. Solo a través de organización podemos nosotros no seguir el mismo modelo de Cuba, no seguir el mismo modelo de lo que hacen nosotros, sino aquí construir un propio modelo, que podamos impulsar ¿qué sería? Pues una cuestión agraria que también los otros también que sigan viviendo, pero que a nosotros también permítanos, nuestros derechos. Entonces, más o menos, ese sería el camino por donde deberíamos de trabajar. Entonces, así es que sí es una cosa bastante doloroso y complejo, ¿no? Pues es muy amplio, tantas cosas podemos hablar, tema agrario. Dentro del tema agrario está el tema de la propiedad intelectual, el tema de los patentes, de los ostentores,
y tantas cosas. El tema, ya le digo, alimentación, agroquímicos, o hablemos de insumos agrícolas, mejor dicho así. O sea, cruza por todo, no es una cosa simplemente. A veces reducimos la cuestión agraria al trabajo duro solo de la tierra, y no es así. Entonces hay que entender un poco más amplio el tema agrario en el marco del derecho. Entonces, de la alimentación, y ahí tiene que ver con la vía campesina, no se han escuchado, por ahí por 1960, 70, por ahí, sobre todo en Europa, la gente, asimismo como en la época del tiempo de burguesía, empiezan también a desarrollar los movimientos campesinos, ¿no? Y se forma Vía Campesina, que es un movimiento campesino mundial, que lucha por la cuestión agraria y lucha por la cuestión alimentaria. Entonces, la Vía Campesina en 1996 plantea la FAO, diciendo de que en el mundo, para combatir la crisis alimentaria, tiene que realmente hacer una real reforma agraria, un derecho, una cuestión agraria real para resolver el tema. Pero hasta aquí eso, mismo caso hacen, y nosotros también a veces no entendemos, sentimos como indiferentes. Entonces, así como que va haciendo. Y por eso, luego ya en el 2001, organizan también con otros movimientos sociales, organiza la primera cumbre por la soberanía alimentaria en La Habana, y donde plantean diciendo que tenemos que luchar por el derecho a la soberanía alimentaria. Entonces, el objetivo de la soberanía alimentaria es liberar de este yugo que nos tienen sometidos para alimentarnos, depender de alimentos de ellos. En el Ecuador, la reforma agraria, partamos desde 1895, como decía, ¿por qué se dio este periodo de liberalismo también? Casi, a veces, por ahí, a veces le parecemos que es un viejo que le mataron, que ni sé cuánto, ¿sí? O a veces algunos le cogen como a Mama Dolores, cogen y hablan nomás, ¿no? Pero nadie entendemos lo que realmente en su época lo que hizo, ¿no? Lo que pasa es que los latifundios serranos y en la costa, ya después de la República empiezan a desarrollar, después de 1830 empiezan a desarrollar los élites, otra vez la oligarquía, o sea, oligarquía costeña empieza también a desarrollar, ¿no? Porque la sierra era una tradición ecuatoriana, o sea, era producción de textil, cría de animales como ovejas, cereales y otro tipo de alimentos, y de eso vivía el país. Pero en la costa, después de la República, empieza a desarrollar la oligarquía costeña con la producción de cacao, café, luego banano. Entonces, estos exigía al Estado que aperture el mercado en el mundo. Entonces, ahí necesita relacionar o sea, colocar estos productos en el mercado mundial. Entonces, empieza a tener conflicto entre la oligarquía costeña y los conservadores latifundistas serranos. Entonces, ahí la bronca terrible que se da. Y luego Alfaro, o sea, organiza con todos estos, y justo también en algunas partes también organizaban levantamientos en las haciendas, también exigiendo el derecho que se liberarse. Entonces se junta con eso el Alfaro, y contra él también tenía pero eso no pertenecía a ese clan o a esa familia. Entonces la disputa de poder es por la cuestión de mercado, de producción y mercado para colocar productos en el mercado mundial. Entonces así se da la revolución liberal. La revolución liberal empieza, o sea, también claro, entre eso recoge las demandas y transformar al Estado.
porque el Estado hasta ese entonces era netamente colonial. O sea, no había hecho nada, simplemente era que supuestamente era independencia, se fundó nuevo Estado, nueva república, pero la estructura de dominio y sistema era lo mismo colonial, continuaba. Entonces, pero Eloy Alfaro recoge y plantea la transformación real del Estado. Entonces, eso se da. Por eso en 1895 se da la revolución liberal, o sea, donde produce grandes cambios, pero también, o sea, logró hacer porque necesitaban hacer la vinculación en el mercado mundial, era una necesidad, una exigencia. Entonces también, claro, es entonces la oligarquía, como los productores de cacao sobre todo, o sea, necesitaban que para que el Estado ayude también a colocar en el mercado. Eso por un lado. Por otro lado, claro, eso recoge Eloy Alfaro para tener apoyo de la costa y necesita apoyo de la sierra. Dice, entonces vamos a luchar para separar a la iglesia del Estado. Es decir, que antes la iglesia tenía poder en el Estado para decidir, para hacer las políticas del Estado. Entonces, Eloy Alfaro dice, no, entonces tiene que ser un Estado laico y no tiene que ser un Estado clérico, como continuó en la época colonial. Entonces, así es lo que como triunfa la revolución liberal. Sí, efectivamente, Eloy Alfaro hace la revolución, confisca las tierras a la iglesia, quita el poder, o sea, de decisión en el Estado a la iglesia, confisca las haciendas, le quita las haciendas y le transfiere haciendas, le reconvierte al Estado las haciendas. Igual todo lo que estaba controlado, los servicios por la iglesia, por los religiosos, igual también le quita y le transforma al laico. Por ejemplo, la educación era controlado total, 100% por la iglesia. Por eso tenemos heredado todos los colegios, las universidades, las escuelitas en las ciudades son de los religiosos. Vayan donde vayan, compañeros. Y nosotros hasta ahora seguimos mandando para allá. Ellos hasta eso eran controlados todito. Entonces viene el Alfaro, entonces dice, no, ¿por qué tiene que estar a cargo de la iglesia? El Estado tiene que ser, ahí sí realmente la educación tiene que ser responsabilidad del Estado. El Estado tiene que ser garantista y para que todos tengan derecho a estudiarse. Y en esas escuelas o en esos centros educativos, ¿quiénes entraban? Solo seleccionados podían irse a educarse, a estudiarse, no a la población. Entonces, esa es la revolución, la transformación real del Estado que hace. Igualmente también, el muerte y nacimiento de la población, en la Iglesia Católica o la Iglesia, las comunidades eclesiales controlaban. Los nacimientos, ¿quiénes llevaban registro? Llevaban las iglesias, en los conventos. Ahí se iba a inscribirse los nacimientos. Y las muertes igualmente en las iglesias, en los conventos, se iba a registrarse los muertos. Incluso hasta ahora casi nos obliga. Cuando supuestamente para bautizar, ¿qué le exige? El papel del registro civil tenemos que ir a dejar en la iglesia, una copia. Sí, eso no es así, ¿verdad, compañeros? Entonces, peor es entonces, era mucho más todavía. Entonces, eso Eloy Alfaro le quita y cría para que sea registro civil, es decir, del Estado y no de la iglesia. O sea, aparte de eso, claro, también implementa el matrimonio, los divorcios, todo eso también en el Ecuador, recién desde ese entonces. Porque antes los matrimonios, todo eso igual era controlado por la iglesia. Por eso muchos de la gente no registraban por eso apellidos, cualquier apellido llevaban o ponían, hacían, cambiaban nombres. Dice que no les dejaban divorciarse, decían. Claro, porque controlaba la iglesia. Pecado, divorciar.
Claro. Entonces, vea, ese es, o sea, el periodo del liberalismo, ¿no? Por eso le matan a Eloy Alfaro. ¿Quiénes mataron? Todas estas oligarquías y más los conservadores son los que mataron, compañeros, porque estaba haciendo esto, que estaba afectando intereses, propiedades de ellos. Imagínense, ¿cómo no va a doler que le quite las haciendas de privilegio el clero que han vivido, el clan, o sea, así, intocables? Eso, compañeros. ¿Qué más? Otra cosa más del Eloy Alfaro, hizo la unidad, construyó esa gran obra que realmente hasta al propósito le están acabando. O sea, para mí es un patrimonio impresionante la línea férrea, el tren. Ese es del Estado. Y todos estos neoliberales y todo esto están acabando. No le interesa que haya empresas del Estado. Todo. Destruyen nosotros también. ¿Qué será? Es fierros viejos por ahí botados. ¿Para qué harían a veces? No. Era medio de comunicación importantísimo en ese entonces para comunicar incluso entre la sierra y la costa para intercambiar productos, la mercancía. Era importantísimo. Otra transformación importantísima y avances en la era liberalismo. En el liberalismo, o mejor dicho, desde ahí hasta los años 40. Es decir que desde 1895 hasta 1940, primero en 1895, o sea, le reconocen o se fortalece el movimiento campesino, se puede llamar, pero más rebelde o subversivo, se puede decir, no sé cómo se puede decir, pero empiezan un poco como a desarrollarse también, ¿no? Entonces, así poco a poco va avanzando, hasta cuando en 1920 incluso el movimiento campesino indígena empieza a organizarse, pero con característica sindical, agrícola, campesinos. Entonces, es como se va avanzando, o sea, todo este proceso, ¿no? Entonces, así es que con Eloy Alfaro incluso le elimina el trabajo gratuito, subsidiario en las haciendas. Pero nadie se hacía caso. Aquí continuaba, por más que sean haciendas del Estado, eran arrendados, lo mismo querían seguir trabajando así gratuito. Claro, porque hasta entonces, ¿quién le paga? Además era exigido hasta ese entonces que trabajemos en las haciendas, en los municipios y es que para el Estado, decían, trabajo gratuito, sin pago. La gente tenía que vivir sirviendo. Entonces ahí se va eliminando estas jornadas gratuitas del trabajo, ¿no? Había gente los que no tenían tierra, pero estaban obligados a trabajar, y los que tenían tierra, como adelante decía, entregaban la tierrita, entonces eran salvados de Taita Diosito. Entonces tenían ya estaba para irse a cielos, ellos ya con camino, con pasaje listos para irse. Y los que no tenían este pasaje para irse al cielo, entonces tenían que trabajar gratis. Y además de eso, los que si no iban a trabajar, le cogían preso, le metían preso, le perseguían, hasta le asesinaban. Claro, le cogían preso. Eso también le elimina en ese tiempo, en ese periodo. Entonces, todo ese proceso pasa.
desde ese periodo hasta 1940 ha pasado una serie de acontecimientos. Una serie de acontecimientos hasta cuando, al menos ya refiriéndose al movimiento indígena, en 1940, exactamente en 1944, se funda la Federación Ecuatoriana de Indios. Entonces allá colocan ya, como es los compañeros, una de las plataformas, claro, siguen hasta ese entonces, incluso para que haga un salario justo, disminución de las horas de trabajo, eliminación de trabajos gratuitos de las mujeres que hacían servicios en las haciendas, donde los patrones, todo eso, o sea, es lo que siguen luchando hasta ese entonces. ¿Y qué más? Es lo que exigían, claro, también el derecho a la educación, derecho a la tierra, justicia. O sea, esa era la plataforma de lucha hasta esos años. O sea, ahí el tema de la tierra. Luego ya, claro, resultado de toda esta presión, pero también producían cambios a nivel mundial, o sea, en cuestiones de relaciones de mercado mundial, y también los avances tecnológicos, todo eso también ya exigía presión aquí en el país. Entonces, así es lo que da la primera reforma agraria en 1964. Pero esa reforma agraria se da es porque en América Latina estaban en todos los países, así como bomba de tiempo, estaban las movilizaciones, los movimientos campesinos exigiendo la reforma agraria. En el marco de esa convulsión o de esa bomba de tiempo, es lo que justo en 1957 se da la Revolución Cubana. Entonces, sobre todo el imperialismo norteamericano, para ellos nosotros no somos independientes libres, sino bajo la doctrina Monroe, nosotros somos parte del sueño de América para los americanos. Y hasta ahora. Entonces, el gobierno de Estados Unidos llama a todos los gobiernos a decir, vengan. Entonces, ahí define, en el marco de la doctrina Monroe, entonces define los lineamientos para que haga la reforma agraria. Y hace la reforma agraria, no hace con la gente la reforma agraria. Primero hace las dictaduras en toda América Latina, en todos los países, aquí también hace la dictadura, en gobierno de dictadores es lo que hace la reforma agraria. Eso, compañeros, si no hay más preguntas, nada, no sé, yo le agradecería por este día.